Así que la invitación es ser cineastas, pero también a ser cinéfilos, a ser grandes, em, sí, consumidores de historias, que es una gran manera de aprender. Yo quisiera comenzar preguntándole sobre una producción que tú hiciste en el 2003, que la verdad está en plataformas amigas, que se llama Tres hombres, tres mujeres, que es una historia que se desencadena muchos estereotipos, muchas convicciones. Sabemos de que ahí pues fue dirigida por Carlos Hernández, estaba Gregorio Pernía, María Paulina, todo ese grupo, ese crew tan increíble. Me gustaría preguntarle sobre no solo el poder, qué fue lo que le ayudó para que esa idea fuese posible, sino también cómo denota usted el aspecto de los personajes, porque estaba cargado de mucha, mucha energía. Gracias. Bueno, mira, qué coincidencia porque tuve una reunión con Marcela Mar ¡Wow! para un proyecto nuevo y estábamos las dos hablando y decíamos, y Marcela decía, es que eso fue lo primero que yo hice en cine hace, imagínate hace cuánto, o sea, hace un montón de años. Em, Fue esa película, tres mujeres, tres hombres, tres mujeres. Entonces, que es una gran coincidencia que hoy hagamos la entrevista y empecemos por ahí. Pues mira, era un proyecto muy bonito, una historia pues juvenil de amor y desamor, estaba muy enfocado en el amor justamente, en cómo hay diferentes tipos de relaciones de parejas, contado desde una mirada en ese momento, todos teníamos 20 años, entonces esa era un poco la aproximación a la historia. Una película urbana de personajes que tenía cada uno una vida armada distinta, muy distinta. Hay una mamá, ama de casa, hay otra que es estudiante, que es de fuera de Bogotá y que viene a vivir a Bogotá a estudiar en la ciudad, enamorada de un rockero. Me acuerdo que tuvimos una escena bellísima con la pestilencia, Sí. cantando en escena. Bueno, también era una época, ¿no? Era como finales de los 90, principios del 2000, contando esa época y fue una experiencia muy, muy bonita, muy interesante, en un momento en donde tampoco había como tanta información como hay hoy en día, tantas herramientas, pero fue una producción que, bueno, nada, la logramos hacer. Tuvimos uno de los últimos premios de Colcultura, antes de que cerraran Colcultura, fue premio, el guión, y fue una experiencia muy chévere. Wow, eso es increíble. Además, Marcela Mar es una excelente actriz. También la vi hace poco con No fue mi culpa Colombia. Ajá, Es espléndido y más que se hable del trabajo de ella. Y le sí. agradezco mucho que hayamos retomado ese tema. También me gustaría abarcar sobre, es que vea que las producciones las has escogido muy bien. Sabes cómo es diferenciar todo ese tema del concepto, más representar a la mujer. Porque yo me acuerdo mucho que tú produjiste un corto luego de ese que se llama Marina, la esposa del pescador. Obviamente son 14 minutos de puro sabor, están en Vimeo para que la gente sepa y pueda ver la reproducción Sí. también de Carlos Hernández. Es que me encantó no solo la parte de la medusa, sino la parte también en cómo es el plano dorsal. El plano dorsal de la actriz es sumamente maravilloso y te quiero preguntar sobre qué simboliza esta historia que representa como la pureza, el renacer de la mujer, y si se debe retratar más historias como esta. Pues mira, también esa fue una gran experiencia, fue un rodaje hecho en el Chocó, en Nuquí y todos sus alrededores. Y sí es una historia de fantasía, de alguna manera, que representa un poco como una reconciliación, como una conexión con en este caso con el mar, con la naturaleza circundante, en el momento en que Pilar, que es la actriz, va al mar y devuelve los peces, le devuelve la vida a los peces y los devuelve al mar. Hay como un simbolismo de reconciliación, de perdón, de volver a la tierra, a las raíces, al mar. Eh, entonces fue como un proyecto bien interesante, se ganó en esos años la mejor cortometraje en AXN, que en esa época el canal tenía como una competencia de cortos latinoamericanos y hizo un recorrido importante por distintos festivales. Ha sido un corto muy gratificante porque ha dado muchas vueltas, todavía se sigue viendo, siempre que hay retrospectivas de cinematografía colombiana y hay espacio
para proyectos de cortometraje, casi siempre está Marina, la esposa del pescador ahí, y fue un trabajo muy interesante, muy exigente, porque te digo que fue pues en Nuquí, en cine, hecho en super 16 milímetros, entonces eso implicó un reto pues de movilización de equipos, de personal, revelar, traer las latas, revelarlas, pues no traerlas a Bogotá porque no había dónde revelar, entonces seguir derecho para Argentina. Digamos que fue un reto interesante y hablaba de eso, de la reconciliación y de cómo volver a la naturaleza y a la conexión con lo que nos rodea. Maravilloso. Además que yo me acuerdo que fue representada como, bueno, mejor cinematografía, aparte de, si no estoy mal, en el Gran Award y en el Abuya. Claro que fue distribuida por Bogo Shorts, Sí, luego fue sí, presentada en Guadalajara. No, es increíble, o sea, es maravilloso toda esa historia. Además de que contribuir a una de las mayores historias, yo digo que completa y no digáis sí, ay, por la entrevista, no, yo lo digo de verdad, la sociedad del semáforo es una gran elaboración y dirección de Rubén Mendoza, que obviamente es basada en una vida real, por ejemplo, de Raúl Trelles, sobre todo el tema de la drogadicción. Hay muchas cosas que sí debo que enfatizar, que es que de pronto algunas personas no suelen ser muy familiarizadas con estos temas, pero esta historia trata como de ver la historia, ver como el contexto, el entorno, como, bueno, esto es sí, lo es que verdad. pasa si va para ese mundo, pero ¿qué representa actualmente este tipo de historias y si vale la pena destacarse o qué ha evolucionado? Si para bien o para mal, este tipo de representaciones y más. ¿Qué recuerdas sobre la sociedad del semáforo? Pues mira, La Sociedad del Semáforo fue un proyecto muy interesante porque pretendíamos contar desde el punto de vista de ese personaje, no una mirada desde acá para allá, sino desde allá sin juzgar y sin tomar ninguna posición de juzgar al personaje por lo que hace. La historia pues de una gente que vive en la calle, claramente. Entonces, pero digamos que el objetivo también era mostrar que ahí también hay luz, ¿no? Que ahí hay a su manera, hay solidaridad, hay compañerismo, se cuidan entre unos y otros, se aprenden a quererse como son. El viaje que hacen para devolver al viejo a su casa, pues donde su madre es muy bonito. Y esa relación que se genera entre el protagonista y este viejo del semáforo, que es muy ingenioso y que fue un personaje que resultó muy interesante, pues, y que después en toda la parte de prensa se robó el show, todos los Mm. periodistas querían hablar con él, Todos. muy interesante. Y era una historia, pues sí, también de la calle urbana, que quería mostrar ese punto de vista, contar una historia de cómo es esa vida desde ese punto de vista. Rubén se hizo una investigación de un año viviendo y andando y que entrevistando personajes como Raúl Trelles, el protagonista de la película, pues todo ese tiempo, ¿no? Estando con ellos, pasando días con ellos, entendiendo su manera de ver el mundo para tratar de plasmarlo en esta película. Pero siempre con una mirada, en lo que te digo, sin juzgar y con luz, con algo de luz, porque pues ellos son amigos, se quieren, se cuidan y al final pues tienen toda esta super escena en donde logran como hacer una catarsis de la tragedia que ha pasado. Eh, y luego para seguir su camino, ¿no? Para luego seguir cada quien por su lado. Es una película que hoy en día está en Movies, se puede encontrar allí, la Sí, pueden ver, y que también ha tenido pues una recorrido interesante y que nos ha traído mucha satisfacción. no, eso es increíble. Gracias por mencionar esa historia que la verdad mucho nos encanta y que también está representada en Cinepolis. Hay una historia que se llama ilegal.com. No voy a extenderme, pero sí voy a ser muy sincero, Diana, en esto. Cuando yo estaba en el colegio, estaba en 11, si no estoy mal, yo visualicé por primera vez desilegal.co, que la reproducieron después de descanso un docente. Mire, vean esta historia y me digan qué tal. Yo me quedé Mm, con la boca abierta toda la proyección y el profesor me hizo
cierre la boca que no entran moscas. Entonces cuando yo pensé eso, pues yo le iba a decir, ¿qué hay para la cabeza? Pero no, pero bueno, eso es algo totalmente, pero mire, te quiero dar las gracias porque nunca estuve nada relacionado con dolor, pero te doy las gracias porque eso ayudó como a rescatar o a salvar mi vida, a no meterme en esas vainas. O sea, Ujú, yo cada vez que veía a la gente cómo se despilfarraba la vida, todo eso, pensaba en ilegal.com. A pesar ujú. de que fue en el colegio y que obviamente ya soy Imagínate. comunicador social y todo, Ujú. pero pienso en eso y yo digo, no, nunca, nunca, nunca eso, y la cual yo te doy las gracias, le doy las gracias al maestro Angulo, pero no, más a ti, porque reproduciste la historia. Y además, que la Sí, historia fue de Jimé Ospina, obviamente la conocemos sí, por Niños Pobres y Padres Ricos, sí. pero me encantaría que tuviera más cosas ella. Pero no, Mm. te doy las gracias. Primero, preguntarte sobre ¿cómo fue la realización del poder representar como más bien los pecados respecto a todo ese tema de las adicciones y el poder ver la cruda realidad de que obviamente sí vemos a Colombia como cierta parte de algo muy bonito en el cine, pero hay veces que ven la realidad y se estrellan? Sí, mira, lo que queríamos ahí también era hacer una aproximación diferente a ese tema que se ha tratado tantas veces como la guerra contra las drogas, pero queríamos hacer una aproximación también como más fría, analizando como una información real que tiene que ver con la economía del negocio, ¿cierto? Ese negocio es un sistema económico muy fuerte, muy robusto, y entonces nosotros considerábamos en ese momento que era interesante hablar y mostrar eso, porque es uno de los puntos de vista que te pueden hacer concluir la solución es legalizar, porque así acabamos con ese emporio económico alrededor de ese negocio y nos permite atacar desde el lado de la salud pública y desde otras muchas herramientas el problema de las drogas, ¿sí? Pero entonces manteniéndose así como se mantiene hoy en día, con esa prohibición tan fuerte y donde tú estás estigmatizando al consumidor, que hay muchos niveles de consumo y eso se trata en el documental. Entonces buscamos fue como entender ese fenómeno desde la parte económica, desde la parte del negocio, para poner sobre la mesa esa mirada y poder pensar que tal vez una manera de atacar ese negocio es legalizándolo y quitándole poder a ese negocio ilegal y el tamaño, digamos, de la cantidad de dinero que se mueve ahí, dado que es ilegal, para poder atender ese problema desde de otros ángulos y con otra mirada. Fue interesante, tuvo un recorrido pequeño en salas de cine, pero fue muy bonito ver cómo en muchas zonas del país nos lo pedían docentes. En universidades nos pidieron proyecciones, en colegios, y nosotros repartimos copias. En esa época todavía se repartían en DVD, entonces repartimos muchísimos DVDs No. porque el objetivo era que la gente lo viera, que lo pudieran ver, que lo pudieran discutir, analizar, y eso también ha sido pues muy especial porque el documental ha sido bastante comentado en el ámbito académico. Y en este documental, bueno, no sé si es mi perspectiva porque no he investigado mucho más a fondo, pero esto es exclusivamente para temas de educacionales. Todo tema de estudiantil en colegios, universidades, pero muy poco se reproduce de forma así, porque es algo muy Sí, como concreto. masiva no, sí. Exacto. Ujú. Eso es lo bonito. Pero bueno, también hay dos producciones que sí, la verdad, para que cerremos esto con broche de oro, y es San Andresito. San Andresito, sabemos que es eh, una curiosidad de que fue grabada en un San Andresito real, con todo el ambiente de la gente cada día. Todos conocemos a San Andresito, todos Mm, conocemos todo ese tema, ese emporio que todos tratan de como de conocer, más que pues hace poco hablé con Jimmy Vázquez y él dijo que la verdad pues le fue una experiencia totalmente reconfortante. No, la mayoría pues estuvieron muy cool
pero sí quiero preguntarle si alguna vez harías una representación como San Andresito, pero quizás en otra parte de alguna ciudad de Colombia, porque yo durante la entrevista que le realicé a Jimmy, un colega mío, Andrés Carvajal, que es el traductor oficial del canal, le preguntó si alguna vez haría un San Andresito, que si ustedes harían un San Andresito en Alejandría, en Cúcuta, pero no sé, Ajá, ¿qué opinan claro que sí. ustedes? Mira que nosotros, digamos que mi única, pues como criterio que yo no estaba dispuesta a ceder, como sabemos que en San Andresito hay de todo, hay un mundo claro, pero hay un mundo oscuro. Digamos, una cosa que yo estaba investigando durante la preproducción para poder decidir grabar ahí, porque era muy caro, sería muy caro reproducir todo ese ambiente, pues artificialmente, o sea, como creado solo para la película, sería demasiado costoso y no teníamos un presupuesto muy alto. Pero yo decía, si me van a cobrar vacuna y si me va a tocar pagarle a alguien para que me dé permiso de rodar ahí, yo no voy a rodar en San Andresito. Prefiero ir a montar eso en otro lado y sí, irme a otra ciudad o a un pueblo o a otro lugar a montar toda la escena y toda la parte del mercado, digamos, en otro lugar. Afortunadamente nunca tuvimos contacto ni nada que ver con eso, no pasó nunca nada. Nos relacionamos con una asociación de comerciantes, con unos dueños de unas bodegas, hicimos los alquileres con contratos, con facturas, todo fue realmente, afortunadamente, pues fue muy viable, ¿no? Obviamente fue muy difícil, ya el dispositivo de producción en mitad de todo ese mare magnum de cosas pasando al tiempo, pues implicó un reto importante, pero pues ya digamos era un trabajo de producción. Pero sería interesante explorar otros lugares en Colombia porque es claro que es un universo que para muchos colombianos es conocido y que está en muchos lugares del país, que sería interesante reproducirlo sin duda. Sería como una saga de todo Sí, ese sí, sí, tema. sí, sí, es Eso es verdad. increíble, yo apenas lo imagino y ya me da mucha alegría. Pero Diana, imagínate que temáticamente queríamos explorar el tema de la honestidad, que es un tema ay, que nos interesa y que nos llama la atención. Y era ver dónde está la raya, ¿no? O sea, como en Colombia a veces la gente está dispuesta a pasarse un poquito de la raya y considera que, o sea, si tú le preguntas a cualquier persona, ¿usted es honesto? Dice, sí, yo soy honesta. Pero si me dan vueltas de más, no voy y las devuelvo. O si puedo pagar por debajo de cuerda para saltarme un trámite burocrático, pues pago por debajo de cuerda. Entonces es como, era como, ¿cómo ponemos a los personajes en ese conflicto moral todo el tiempo, a lo largo de toda la película, sobre todo en el protagonista, que es la representación del chambón supremo, del chambón colombiano supremo, eh, cómo la gente no se da cuenta que está todo el, pues no todo el tiempo, pero puede estar en algún momento de la vida enfrentándose a pasar ese límite y se sigue considerando una persona honesta. la quiero mucho, Diana, gracias. En serio, por todo eso que has dicho. Eso no, nunca lo habías dicho en ninguna entrevista, te lo agradezco muchísimo. Mire, también está Antes del Juego. Ay, esa es una de mis películas Yo la amo, favoritas. sí. Mire, yo la tengo acá en mi corazón, en mi cocoro. Mire, la actuación de Mónica Lopera, Luis Fernando Hoyos. No, es increíble, increíble. Eso es algo que yo, la verdad, siempre me la repito en cualquier parte. Si yo la veo en un Genial, lugar, así sea, en genial. algo que yo pase, me quedo ahí unos minutos viéndome, acordando, Ujú. pero no, eso es algo totalmente muy, muy, muy cool, pero yo le pregunto algo sobre el tema del periodismo. ¿Crees que Ajá. actualmente el periodismo necesita reivindicarse más en el tema de la exploración, de contar la verdad? ¿Cómo se puede contar la verdad ante un país que a veces dicen que suele ser neutro o suele ser un poco cohibido para decir muchas cosas sobre la realidad, la crudeza del país, pero más que todo, ¿crees que actualmente, bueno, hablando desde el tema del cine, los periodistas cinematográficos en Colombia deben reivindicarse? Bueno, no sé, ¿sabes? Tal vez creo que sí hace falta una mirada profunda, una reflexión sobre el oficio, sobre la responsabilidad que se tiene en la comunicación pública,
que es una mirada que nosotros como cineastas también nos estamos haciendo constantemente. Una pregunta permanente de cuál es mi posición moral frente al oficio y a la información que yo reproduzco. Por eso, si tú te das cuenta, en las cosas que hace Laberinto, nosotros tratamos nunca de que el personaje protagónico sea el malo del paseo, sea el villano, sea el que tiene más relevancia o el que es más, no, o sea, como que siempre nos fijamos en que las historias de todas maneras tengan un punto de vista positivo que permitan mirar las cosas desde otro ángulo, ¿sí? A veces, obviamente, este es un país que tiene muchísimos problemas y que es fundamental hablar de ellos, pero es fundamental hablar de ellos de una manera transparente, de una manera clara, de una manera con diferentes puntos de vista y aproximaciones para ser justos con la información. Yo no sé si uno puede decir que la verdad, es decir, como decir es que tengo que decir la verdad, ¿cuál es la verdad? ¿No? Siempre está intervenida por el punto de vista y me parece que el aporte o por lo menos el intento de aportar a la conversación pública es que tú seas muy honesto con el punto de vista que estás tratando, con la aproximación desde la cual tú estás tratando un tema. Y creo que en ese sentido el periodismo sí necesita hacerse pues muchas preguntas hoy en día. Sí, eso es verdad. Última pregunta para finalizar con broche de oro. Eso para mí ha sido espléndido como una masterclass tuya. Y es bueno, dos preguntas en una. Porque está el cartel de la papa Sí. y está la nueva producción que vas a realizar, que primero está en El Mar, que Sí. es una novela de Tomás González, si no estoy mal, Ujú. que obviamente pues es del 83 la novela. Yo tuve la oportunidad de leérmela. Obviamente es muy poco reproducirse, obtener la de la editorial, los papeles del goce, porque es algo muy, muy Sí. firme, pero ahí en esa editorial se exploran muchos campos que quizás espero yo que en el primer estado del mar se plasmen, porque obviamente dirigir por Santiago Posada, que es Tornados del Viento, El Lamento de Greta, Alonso Torres por ser el de Perro como el Perro. Sí. No, esos son todos tus muertos también, pero bueno. Ujú. Primero, yo te hago esta pregunta. ¿Crees que el cartel de la papa sea una manera de este, poder estar en una plataforma digital que pueda la gente conocerla mucho más en el sentido de la familia, en el sentido de, oye, esto es algo que la verdad jamás me esperaba, como que la sorpresa, la duda de qué hago yo en este parentesco familiar, pero soy la oveja negra o no, ¿sí? Y Ujú. también que nos adelante un poco sobre Primero Estado del Mar, esa Claro que novela. sí. Pues mira, el cartel de la papa fue un proyecto interesante que nos llegó un poquito así como sin estarlo buscando necesariamente, pero era interesante una aproximación al tema de una familia narcotraficante desde el humor. Pues nosotros tenemos una historia como país dura, pero también es valioso mirarlo desde ahí, como aproximarnos a través de otros géneros eh, para también, para confrontarnos con esa posición que tiene Santiago Reyes, que es el protagonista, que es el hijo que vuelve a la familia, pues ver cómo se da cuenta del negocio real de su familia, lo que le ha permitido vivir por fuera y no tratar de ser actor de teatro y no sé qué. Y es la decisión de me quedo, me voy, los denuncio, no los denuncio, porque muchas veces en este país es un gran conflicto que nos ha pasado en algún momento a algunos, pero yo diría que a muchos, y es como gente que está dedicada a ese negocio, así sea paralelo, pues por los laditos, de alguna manera cercana, amigos, familiares, y uno no sabe qué posición tomar, o la gente no sabe qué posición tomar, ¿cierto? Si tomar distancia, o sea, si alejarme, cortar de raíz. Era una manera de poner ese tema sobre la mesa desde el género de la comedia negra. Entonces fue interesante, le fue súper bien en salas de cine, eso sí, nos fue muy bien, tuvo Muy bien. muchísimo acogida con el público, tuvimos una pool de actores maravillosos para la comedia, todos impresionantes. Entonces, digamos que fue como una experiencia muy interesante, con una dirección de arte muy bizarra, muy exagerada, eh,
que le ayudaba pues a esta aproximación a la comedia, pero no está en ninguna plataforma, ya ves, no la hemos logrado, esa película no se ha vendido mucho, Ah, pues, después de salas de cine se ha pasado por televisión, por Caracol, le ha ido sí. bien, Ujú. pero no, pues por ahora no se ha movido más. Yo espero también que se siga moviendo. Bueno, voy a aplaudirte por todo. Es increíble todo esto que has aprendido, no, además, felicitarte, no hago preguntas, sino también felicitarte por todo lo que tiene que ver el campo de fútbol, la música, todo lo que has hecho es increíble, por ejemplo, eh, el, el nuevo ritmo de Colombia, Sí, Diario de un sueño, la primera, la segunda, sí, cuando están en Brasil, en Rusia, nuevos del kidnapping, caminos de guerra y paz. Entonces, Caminos para de que Guerra y nada, Paz, fue un documental entonces, muy lindo. muy bello. ¿Y a qué sabe Colombia? Y el nuevo ritmo de Colombia. Son Sí, todos los sí, espacios, sí. todas las producciones que hiciste y el casting de María Llena de Gracia. Por favor, eso que no se nos escape, que eso es increíble. Bueno, Diana, este es tu espacio para que digan no solo tus redes sociales, para que la gente esté sintonizados en el laberinto y también sobre, bueno, este, qué, qué recomiendan los futuros cineastas para que puedan, por ejemplo, relacionar más con el cine, con el amor del cine. La Bueno, cámara es tuya. muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Nuestras redes sociales las van a encontrar con @laberinto cine y TV. En casi todo lado está así. Para que nos sigan y estén atentos a las nuevas producciones que vienen. El 7 de noviembre lanzamos un documental en Caracol, en Prime Time, en Caracol Televisión, que se llama Barco, para que estén muy atentos a este documental que lo dirigió Alessandro Angulo. Pues nada, yo lo que les recomiendo es vean mucho. Es una gran manera de aprender, es una gran manera de entender el mundo, de entender cómo se cuentan historias, ver muchas cosas, no solo colombianas, sino de distintos lugares. Así que la invitación es a ser cineastas, pero también a ser cinéfilos, a ser grandes, sí, consumidores de historias, que es una gran manera de aprender. ¿Me compartes cuando salga o cuando tengas el No, link, de por hecho, favor? espero mañana o pasado mañana tener la lista porque ya el 7 de noviembre ya se va a reproducir todo este nuevo. No, Buenísimo. por favor. Así que, Diana, la verdad, muchísimas gracias Gracias a ti. por todo el aprecio que has hecho en el cine y gracias por estar en el canal y mucha bendición. Vale, muchas gracias. Buena tarde. Chao. Obviamente, chao. En una de las peores crisis de nuestra historia, surgió un líder fuera de serie. Él es como el timonel de un barco en una tormenta. Un pionero que impulsó una nueva Colombia. Abre el espacio político para la constituyente de 1991. Y uno de sus legados, devolver la Amazonía a sus dueños ancestrales. Tomó una decisión muy fuerte, que fue destinar semejante área del país como un resguardo indígena. Barco, historia de un legado. En especiales Caracol. Este 7 de noviembre después del rastro.